Pues 5 años han pasado ya desde que se decretó el estado de alarma en España con motivo de esa pandemia de COVID y estamos, pues, por tanto, reflexionando sobre lo que supuso ese momento de la historia de todos. Vamos a hablar además con una persona que nos acompañó mucho en ese tiempo tan complicado. Amos García Rojas, médico especialista en medicina preventiva y salud pública. ¿Qué tal? Amos García, buenos días. Hola. Muy buenos días, Marta. Es un placer volver a estar con ustedes. Sí, bueno, era la persona a la que siempre recurríamos, ¿verdad?, para informarnos sobre cómo iba la pandemia, jubilado ya recientemente, mucho tiempo ejerciendo, pero sigue vinculado a foros relacionados con la salud, presidente de la Asociación Española de Vacunología y todavía parte del Comité Permanente para Europa de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, representando a España. Sí, ya poco a poco voy desgajándome todas esas responsabilidades para asumir otra que también es muy placentera, que es la posibilidad de empezar a vivir de una manera diferente. Bueno, Amos García, hemos aprendido algo, que es la cuestión que nos planteamos todos hoy, después de lo que vivimos, que tanto médicamente como personalmente transformó a la sociedad. ¿Hemos aprendido algo? Deberíamos haber aprendido algo. Deberíamos haber aprendido a que el sistema sanitario, como uno de los baluartes del estado de bienestar, junto a educación, junto a servicios sociales, nunca debe ser objeto de recorte. Y sin embargo, cuando estalló la pandemia, el sistema sanitario estaba debilitado por la política de recortes que se había seguido desde la crisis del 2008. Ese es el primer elemento de reflexión que tenemos que tener claro. Y hemos aprendido esa necesidad. Hombre, muy lentamente, todavía la atención primaria sigue teniendo muchos problemas, todavía la estructura de salud pública sigue siendo deficitaria y estos son elementos sobre los que debemos avanzar para consolidar un estado de preparación mejor para la próxima pandemia que venga, que va a venir con toda seguridad. Bueno, claro, porque eso es lo que defiende, que llegará alguna que otra vez otra pandemia. Lo que yo sí me pregunto es si se volvería a tomar una decisión tan compleja como la que supuso, pues, estar confinados, ya hablábamos antes en la tertulia, incluso recortando determinado tipo de libertades. ¿Se podría llegar de nuevo a algo así? Hombre, yo creo que con la experiencia acumulada en esta pandemia, posiblemente una medida tan drástica como la del confinamiento se tomaría de una manera diferente. Ahora es un tiempo en el que hay tranquilidad y por lo tanto podemos reflexionar con prudencia sobre las medidas que se tomaron en su momento. Pero hay que recordar aquel momento en el que se tomó la medida del confinamiento. En aquel momento nos enfrentábamos a una enfermedad de la que se sabía algo, pero había muchas más cosas que no se sabían y estábamos en un momento en que casi estábamos llegando a 1000 muertos al día. Y al mismo tiempo los hospitales, las UCI, las urgencias estaban prácticamente colapsadas y así había que tomar medidas drásticas que posibilitaran romper la cadena de transmisión. Posiblemente en estos momentos, ya digo, con la distancia que da el tiempo y la tranquilidad que da la situación actual, posiblemente esa medida hubiera tenido unos matices diferentes a las que tuvo en aquel momento, pero hay que situarse en aquel momento. Claro, evidentemente fue una cuestión que rompió todo lo que se había vivido hasta el momento y sí que también evidenció que cuando se llegaron a desarrollar vacunas además efectivas en un tiempo absolutamente récord. Sí, un tiempo absolutamente récord, lo cual no quiere decir que no se hayan cumplido todas las etapas que se siguen para que una vacuna esté disponible en escena. Se cumplieron todas a rajatabla. ¿Qué ocurre? Que nos olvidamos a veces que cuando apareció el SARS-CoV-1, ya se empezaron a desarrollar estrategias vacunales frente al mismo que se suspendieron porque aquel microorganismo dejó de tener presencia. Pero toda la fase preclínica de la producción de las vacunas frente al SARS-CoV-2 ya estaba hecha. Al mismo tiempo hay que entender también que lo que es el uso del ARN mensajero frente a determinadas patologías, ya también había embriones de investigación previos a la pandemia del SARS-CoV-2. Y al mismo tiempo, un elemento que fue clave, estábamos ante el mayor problema sanitario en los últimos tiempos. Esto hizo que toda la ciencia, absolutamente toda la ciencia, se enfocara su actividad hacia la posibilidad de disponer de vacunas. Y al mismo tiempo hubo un aporte económico para conseguir esos productos absolutamente espectacular. Eso posibilitó que las vacunas
vacunas, respetando todas las fases que deben de tener antes de estar en escena, las vacunas pudieran conseguirse en un tiempo francamente notable, lo cual dice mucho en favor de la ciencia. Claro, lo que pasa es que ahora ha cambiado el contexto, por así decirlo, y tenemos un país como Estados Unidos, nada menos, que se ha salido directamente de la Organización Mundial de la Salud, por ahí le sigue Argentina, y esto es preocupante, ¿verdad, señor García Rojas? Es muy preocupante. Ayer oí unas declaraciones del responsable de sanidad, Robert Kennedy, el responsable de sanidad de Estados Unidos, que decía que el sarampión no te daba si estabas bien alimentado. Ay. Bueno, vamos a ver, o sea que si soy negro, si soy pobre, me va a dar el sarampión irremediablemente cuando hay un producto que es la vacuna que evita que tengamos esa enfermedad y además genera equidad en toda la población porque no distingue entre pobres, ricos, entre negros, anglosajones, blancos, es decir, estamos en una situación francamente preocupante y por un lado recomendando el aceite de hígado de bacalao para actuar frente al sarampión y por otro diciendo que si estás bien alimentado no vas a tener el sarampión, pues lo que estamos creando es un descontrol terrible y estamos además potenciando una brecha dramática entre pobres y ricos. Efectivamente, es preocupante, sobre todo las ideas que tiene esta persona responsable de la sanidad en Estados Unidos. Hablaba usted de la posibilidad de que haya una pandemia más tarde o más temprano. Hay ahora algo relacionado con la gripe aviar que no está afectando a las personas, pero se está vigilando de cerca, ¿verdad? Sí, se está vigilando muy de cerca y afortunadamente hoy los mecanismos de intervención frente a este proceso, que lógicamente hay que vigilarlo porque hay que seguirlo muy de cerca, porque potencialmente podría tener un escalón de asumir a la ciudadanía en otro problema, está ahí. Pero yo creo que con los circuitos de vigilancia, con los mecanismos de intervención que tenemos, el proceso lo podemos considerar adecuado a la tranquilidad con la que debemos enfocarlo. Bueno, y ya para terminar, vemos que hay muchos virus respiratorios que andan con nosotros y que hemos aprendido algo, pero bueno, a lo mejor vemos menos mascarillas de las que deberíamos. Ya todos sabemos que si hay una epidemia de gripe, como hay siempre en invierno, pues deberíamos a lo mejor llevar todos mascarillas pues en determinados contextos y quizá hay menos de las que deberían, ¿no? Sí, mira, yo creo, Marta, que además hay que subrayar algo que me parece tremendamente importante. La mascarilla es un instrumento solidario, de solidaridad. Si yo tengo un proceso infeccioso respiratorio y salgo a la calle y voy a estar en contacto con personas vulnerables, voy a ir a un centro sanitario, voy a ir a un transporte público, si me pongo la mascarilla evito trasladarle a los demás ese proceso que tengo yo. Por lo tanto, enfoquemos la mascarilla como un instrumento que debemos normalizar en lo que es el comportamiento frente a determinadas patologías y sobre todo entender que es un instrumento solidario. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo nos visitaban algunos turistas orientales, japoneses fundamentalmente, y alguno de ellos salía con mascarilla en la calle y todos nos quedábamos asombrados mirándolo. Pues ese señor lo que estaba haciendo era un ejercicio potente de solidaridad hacia nosotros porque tendría algún proceso respiratorio y no lo quería transmitir a nadie. Bueno, pues de las pocas partes positivas que tuvo esa pandemia fue tener de interlocutor contándonos todo lo que iba pasando a Amos García, así que le damos las gracias y ese lema que se nos quedó para siempre de calma y paciencia que nos los aplicamos y le agradecemos como siempre que haya estado aquí. Buenos días, Canarias. Nada. Ha sido un placer y si me permites, no solo es verdad que estamos mejor preparados para una nueva pandemia, aunque no todos lo mejor preparados que deberíamos estar, pero a mí lo que me preocupa es que seamos capaces de prepararnos para que no venga otra pandemia. Esperemos para que eso hay que actuar sobre los factores que han condicionado esta. Amos García, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Un placer. Buenos días, Marta. Un placer.